Buenos días. Si les parece, vamos a pedir a la gente que está de pie que nos sentemos y empecemos. Ok, quiero empezar presentándome. Me llamo, para los que no me conozcan, Tutu Alicante. Soy nobonés, soy de Guinea Ecuatorial. Vivo accidentalmente en los Estados Unidos, desde donde dirijo una ONG de promoción de los derechos humanos, anticorrupción, democracia. Quiero dar las gracias a los organizadores de este seminario por lo que representa 10 años de trabajo. Benita, Baltasar y un montón de gente más nos conocimos hace 10 años en Hofstra. Y es impresionante ver el trabajo que han hecho hasta ahora. Y es impresionante ver también cómo se ha ahondado en el tema de crear lo que llaman en inglés scholarship sobre Guinea Ecuatorial, ¿no? Que es importantísimo. Vamos faltos de tiempo, así que voy a intentar empezar. Es un honor estar aquí en esta mesa con diplomáticos. Con los que me conocéis sabéis que no soy diplomático ni de carrera ni de comportamiento. Soy lo más antidiplomático que existe, quizá. Por lo que es un honor estar aquí. Y estoy rodeado de amigos, ¿no? Gente con quien hemos hablado mucho el tema de Guinea Ecuatorial. Lamentablemente, John Bennett, que es quien debía estar aquí leyendo lo que voy a leer hoy, no está. Sin embargo, me ha autorizado leer la ponencia o el discurso que dio él de despedida en 1994, hace 24, 25 años. ¿No? Y ayer, traduciendo el discurso del inglés al español, me impresionó lo poco que ha cambiado Guinea en 25 años. Voy a leer el discurso y abandonar la mesa, ya que no soy diplomático, y dejar aquí a los diplomáticos y al señor Jeffrey a moderar la sesión. Señor Secretario General del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, don Ángel Seriche Dougan, en representación del Gobierno de la República de Guinea Ecuatorial. Damas y caballeros, amigos todos. Es un gran honor para mi esposa Nikki, nuestros hijos Seth e Ian, y para mí tenerlos en lo que ha sido nuestro hogar durante los últimos 3 años mientras nos despedimos de ustedes. Quisiera comenzar expresando públicamente mi agradecimiento al presidente Obiang Gemambazogo por haberme recibido para una audiencia de despedida la semana pasada en Bata. Fue un intercambio interesante y útil. También quiero dar las gracias al secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación por invitarme a una cena de despedida mañana por la noche. Esperamos ansiosos esta ocasión. ¿Cómo se puede resumir 3 años como embajador de Estados Unidos en Guinea Ecuatorial? ¿Cuál era nuestra agenda? ¿Cuáles fueron los resultados? Tal vez sea mejor comenzar por el principio, con algunas observaciones que hice en la ceremonia de juramento de los 16 voluntarios del Cuerpo de Paz el 19 de octubre de 1991, un mes después de mi llegada. Señalé que la promoción y consolidación de los valores democráticos son un desafío preeminente para la política exterior de Estados Unidos. Estamos apoyando una estructura de cambios que proporcionaría los cimientos de la democracia, el respeto de los derechos humanos, desarrollo constitucional y elecciones libres, justas y competitivas, la participación popular y el buen gobierno, la independencia de la judicatura y el Estado de Derecho, una prensa libre, el debate abierto en el que todos los ciudadanos del país, independientemente del lugar de residencia, puedan participar con igualdad de acceso a los medios de comunicación.
Igualmente importante, estamos estableciendo un vínculo claro entre la liberación política y económica y la asistencia externa. Ayudaremos a los países a seguir un curso democrático en una época de escasez de recursos. No podemos malgastar la ayuda humanitaria en gobiernos que se nieguen a seguir el camino de la democracia, y no lo haremos. Estados Unidos cree que la democracia multipartidista ha demostrado ser la forma más resistente y productiva del pluralismo democrático. También somos conscientes de que cada nación tiene su propia gama de opciones políticas viables. Trataremos de no caer en la arrogancia cultural, afirmando que solo el sistema estadounidense es apropiado para otros países. Pero sí insistimos en que todos los ciudadanos de un país tienen el derecho a participar, el derecho a expresarse, el derecho a asociarse libremente sin temor a interferencias gubernamentales o de otro tipo. Estos derechos humanos son esenciales, creemos, en cualquier sistema democrático independiente del país. ¿Cómo se mantuvo esta agenda durante 3 años? Bueno, a pesar del cambio en el partido en la Casa Blanca, la política exterior de Estados Unidos ha permanecido arraigada en el Estado de Derecho, los derechos humanos y la democratización. Y créanme, amigos míos, esto permanecerá así bajo mis sucesores. ¿Cómo juzgo los progresos realizados en Guinea Ecuatorial en la consecución de estos objetivos? Aunque el gobierno afirma que ha sido un progreso significativo, me temo que la historia juzgará y concluirá lo contrario. Lamentablemente, no creo que ningún observador imparcial pueda llegar a la conclusión de que el Estado de Derecho existe hoy en Guinea Ecuatorial, hoy hace 25 años. Al menos tal y como lo entiende la comunidad internacional. Rigen los hombres y no las leyes. Cada uno de nosotros en esta sala puede citar numerosos ejemplos en los que la ley en Guinea Ecuatorial es lo que dicen los que están en el poder, donde la ley escrita se utiliza cuando es útil y se ignora cuando es inconveniente. Y en mis 3 años no he visto documentado ningún caso en el que la violencia política haya procedido de ninguna parte excepto de agentes del gobierno. La ausencia del Estado de Derecho tiene un efecto devastador tanto en los derechos humanos como en la democratización. La Constitución de 1991, por ejemplo, ha sido reconocida por expertos jurídicos internacionales competentes como más restrictiva en materia de los derechos humanos que la de 1982. Sí, en la Constitución de 1991 se prometió la democracia multipartidista, pero las leyes de aplicación son claramente antidemocráticas. Por ejemplo, una ley electoral que no prevea una comisión electoral independiente o un proceso electoral transparente no es democrática ni una medida de progreso. La recientemente anunciada regulación de registro de votantes puede ser aceptable en sí misma, pero sin un cambio profundo en las leyes electorales y otras leyes significa poco, y su revisión fue prometida por el gobierno al concluir el Pacto Nacional hace 18 meses. Sí, aunque ahora hay un parlamento multipartidista, las elecciones legislativas celebradas en noviembre de 1993 no fueron libres, justas ni transparentes y fueron boicoteadas por una gran mayoría de posibles votantes. Además, no existe una separación de poderes significativa, lo que deja al Congreso multicolor subordinado al Ejecutivo. En el proceso de democratización, algunos afirman que el progreso es justificantemente lento porque es un nuevo país, que los guineanos no saben lo que es la democracia. Y sin embargo, yo diría que esto no es cierto cuando hablamos de los encargados de la redacción de las leyes del país. A modo de ejemplo, diría que cualquier persona o personas que tomen una ley democrática del extranjero
como se hizo con la ley electoral española contemporánea, y la adaptan para hacerla antidemocrática, sin duda alguna saben lo que es la democracia. Del mismo modo, la actual ley de prensa se adapta a la de la dictadura franquista, cuando la ley postfranquista habría reflejado una verdadera libertad de prensa tal y como existe hoy en España. Hoy hace 25 años, no sé si eso ha cambiado. En el lado positivo, ha habido una apertura de las actividades de prensa en Guinea Ecuatorial, a pesar de una ley de prensa antidemocrática, y el acoso del gobierno, en mi opinión, esto se ha debido principalmente a la valentía y tenacidad de quienes escriben y publican periódicos independientes, partidistas o de grupos de interés como El Sol, La Verdad, Tugala, El Progreso y Bojuelo. La agencia de noticias EFE también ha desempeñado un gran papel en el fomento de la libertad de prensa, al igual que el Servicio de Radio Exterior de España. Soy consciente de que el gobierno de Guinea Ecuatorial y algunos observadores internacionales han observado medidas positivas tanto en la materia de los derechos humanos como en la democratización. En el ámbito de los derechos humanos, por ejemplo, felicito al presidente por perdonar a los presos políticos, como los liberados durante el cumpleaños del presidente o los del Día de la Independencia. Recuerdo de manera especial los indultos de Plácido Micó, José Luis Mvumba, Celestino Bacale y 4 más en junio de 1992. Los indultos de Orlando Cartagena, Francisco Medina Catalán y otros 6 anoboneses en octubre de 1993. Y los indultos de Jacinto Nkulo Abaga y otros 7 militares en junio de 1994. Sin embargo, en todos estos casos, las detenciones y juicios de estas personas, según la opinión jurídica competente, violaban las leyes del país y además la mayoría de las víctimas habían sido torturadas. Aunque a nadie le gustaría que se promulgara el periodo de reclusión extralegal, que se prolongara el periodo de reclusión extralegal de un preso de conciencia, recuerdo la declaración hecha por el ugandés Yoweri Museveni poco después de llegar al poder en 1986, cuando dijo que nunca se debería agradecer a un gobierno por deshacer lo que no debería haber hecho en primer lugar. Aún más preocupante ha sido la inacción del gobierno de Guinea Ecuatorial para investigar la manera significativa y publicar las conclusiones de lo que parecen ser asesinatos políticos o extrajudiciales perpetrados por miembros de las Fuerzas de Seguridad Nacional, incluso cuando así lo solicitó el relator especial de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y otras autoridades acreditadas. Pienso en los casos de 1993 de Damaso Abaganvé de Bebellín, Gaspar Mbaoyono de Nzogzomo, Simplicio Llorente Yaya y Manuel Villarrubia de Anobón, Pedro Motú de Bebellín, Romualdo Rafael Nsogo de Bata. Y en 1994 también parecería que el ex sargento Antonio Ndong Abena podría haber sido asesinado extrajudicialmente a finales de marzo en el distrito de Cogo. Tampoco es posible hablar de los derechos humanos y políticos en Guinea Ecuatorial y citar como progreso la disminución de las detenciones políticas desde marzo de este año 1994. Sí, ha habido menos arrestos, pero esto implicaría que muchos, si no la mayoría de los arrestos en periodos anteriores, fueron dirigidos por orden de la superioridad. Pienso en el saqueo de la sede del Partido del Progreso en septiembre de 1992, la redada y tortura de unos 120 estudiantes, maestros, políticos y sacerdotes en diciembre de 1992, la detención y tortura de Benjamín Balinga Lene, Estanislao Don Malabo, Antonio Mbale Abang en enero de 1992, además de las ejecuciones extrajudiciales mencionadas anteriormente. Y debemos recordar que hasta ahora, en 1994, por lo menos 200 personas han sido detenidas como supuestos enemigos políticos. Estas redadas pueden no haber sido tan espectaculares como las de años anteriores, pero continúan incluyendo a 10 miembros del Partido del Progreso durante este mes de julio.
Desafortunadamente, a menos que el gobierno tome en serio lo que para mí es la recomendación clave en el informe de 1994 del relator especial Alejandro Artucio, el mundo no será testigo de una mejora significativa en la situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial. Y esa recomendación llama al gobierno a llevar a juicio y sancionar penal y administrativamente a los culpables de violaciones de derechos humanos e indemnizar a las víctimas de los abusos del poder. Digo esto porque después de 3 años estudiando la situación en este país, los mismos nombres siguen reapareciendo como presuntos violadores de los derechos humanos a través de los maltratos físicos, intimidaciones y sanciones monetarias. Nombres como el del teniente Victoriano Elanzan, comandante X, Tenso Tenso, Ajinana Alférez Juan Gonga, teniente Francisco Ondó Pulé, Abosikara, alto jefe de la policía, Cayon Gema, Mauricio Monzui y otros, incluidos altos funcionarios del gobierno. Puede parecer descortés, por no decir antidiplomático, mencionar estos nombres en público. Sin embargo, si el gobierno y el pueblo de Guinea Ecuatorial, así como la comunidad internacional, desean sinceramente que se produzca un cambio positivo en la situación de los derechos humanos en el país, deben adoptarse medidas en la línea recomendada por el relator especial. No hay secreto de Estado en materia de los derechos humanos. Quisiera señalar en este contexto 2 personas invitadas a este evento no pudieron asistir. Don José Abuy Bocuin, del Partido del Progreso, está en la cárcel de Black Beach, y don Deogracias Nguema Ntutumu, presidente de la Liga para la Protección de los Derechos Humanos, está alojado en las celdas del Cuartel General de Seguridad Nacional. Afortunadamente, a don José le representa su esposa, doña Anita María Mayé, y a don Deogracias le representa doña Felisa Asongo Bicuy. Ellos, así como otros representantes hoy aquí, como Weja Chicampo, Santos de Dios Ondomba, Margarita Viván Eyene, etc., podrían dar a los interesados una visión mucho mejor de la situación de los derechos humanos que yo. Deogracias Nguema Ntutumu fue liberado 30 minutos antes de esta recepción y llegó de la cárcel directamente a la residencia sin bañarse y con la ropa sucia, pero para la alegría de su madre y amigos. Un fenómeno que entró en la vida política de Guinea Ecuatorial en el 93 y que sigue siendo difícil hoy en día es la política étnica. Me refiero al movimiento de la autodeterminación de la isla de Bioko, MAIB. Tanto el presidente Obiang, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Oyonon Dong Mifumu, como el secretario de Estado de Seguridad Nacional, Manuel Nguema Mbayo, hemos sugerido que comencemos por entablar un diálogo, quizás con los interlocutores identificados en la carta abierta dirigida al presidente por la organización el 12 de noviembre de 1993. En cualquier caso, las detenciones de varios presuntos miembros y simpatizantes este noviembre, el interrogatorio público por televisión de Martín Puyeto Pepe, Weja Chicampo Puye, Juan Balboa Boneque y el trato hacia los ancianos de la aldea de Rebola no parecen ser una venida cauta y han expresado esa opinión al gobierno. Al hablar con mucha gente, tanto en esta maravillosa isla de Bioko como en las onduladas colinas del río Muni, me doy cuenta de la difícil situación económica del país. Las personas reportan que no están comiendo tan bien como lo hacían hace un año. Y existe una fuerte evidencia de parte de los profesionales médicos de que también hay una disminución en la salud. Pero sigo creyendo que las causas principales de la situación económica no son los precios mundiales de las exportaciones guineanas o la devaluación de la moneda, sino más bien cuestiones políticas, no resueltas, que se centran en la prometida apertura a la democracia multipartidista realizada por el presidente. Obiang, en la reunión celebrada en Bata del partido gubernamental, Partido Democrático de Guinea Ecuatorial, el 3
del 3 al 6 de agosto de 1991. Si me permiten compartir el consejo de un amigo, corresponde al gobierno cumplir sus promesas, quizás empezando por el Pacto Nacional con la oposición del marzo de 1993 y entablar un diálogo real con todos los sectores de la sociedad a fin de reformar las leyes que impiden la democracia, empezando quizá por la ley electoral. Si bien los partidos políticos, por su propia naturaleza, tienen diferencias ideológicas, esto no debe afectar la unidad que las personas de persuasión democrática genuina pueden lograr a través de un diálogo significativo entre sí y con el gobierno. Para aquellos que no estén vinculados o involucrados en la política, yo sugeriría que sus contribuciones estén destinadas a ver cómo pueden ser parte de la solución a los problemas políticos, económicos, sociales, en lugar de ser parte del problema, buscando ganancias egoístas a corto plazo. En cuanto a mis amigos del cuerpo diplomático, si no preguntamos, no cuestionamos, si no presenciamos, si no recordamos y si no hablamos, cuando la llamada diplomacia silenciosa no recibe respuesta, entonces formaremos parte de la conspiración del silencio que solo conduce a una tragedia mayor. Una vez más, permítame expresar en nombre de mi familia y en el mío propio nuestro profundo agradecimiento a todos ustedes, gobierno, oposición, sector privado, iglesias, compañeros diplomáticos, etc., por ser nuestros profesores durante estos últimos 3 años. Nunca os olvidaremos. Viva la República de Guinea Ecuatorial y viva los Estados Unidos de América.